son hombres. Y para profundizar en lo que ha sido esta campaña de vacunación masiva, las características de las vacunas que ya han sido aplicadas en más de 4 millones de personas y la importancia de seguir cuidándonos, ya estamos en contacto con el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y miembro del Consejo Asesor Científico Vacuna COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Y buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a la entrevista y saludo a la audiencia. Doctor, hemos estado conversando de lo que es esta campaña de inmunización y durante la semana se dio un hito bien importante de toda esta campaña, todo este proceso, que es la inoculación de las segundas dosis. Comentemos un poquito sobre eso, porque es bien relevante también recordar a los televidentes que la primera dosis, claro, da cierto grado de inmunidad, pero sin la segunda dosis es un proceso que termina incompleto. Esto en el caso de aquellas vacunas que están actualmente en el país y que justamente consideran 2 dosis. Claro, muchas gracias, Nicolás. Lo importante es recordarle a la audiencia el hecho de que todas las vacunas siguen en proceso de investigación científica. Estamos todos obviamente muy optimistas, pero también con mucha cautela para evaluar cómo se desarrolla el proceso. Por lo tanto, los recientes números de infectados y los casos activos que tenemos en el país son de mucha preocupación, y por eso quisiera partir la entrevista reiterando el llamado a mantener las medidas de autocuidado y usar mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento físico, porque realmente los números yo creo que son muy preocupantes. Ahora, en relación a la campaña de vacunación, claramente Chile ha logrado montar una campaña que se fundamenta, su éxito se fundamenta, yo diría, en 2 elementos centrales. En primer lugar, la historia, nuestra capacidad histórica de realizar vacunación. Tenemos un sistema programa nacional de inmunizaciones muy bien establecido, que permitió claramente distribuir las vacunas. Y en segundo lugar, el segundo pilar es que gracias a la historia que tenemos también en investigación científica en el área de las vacunas, eso ha permitido establecer convenios y alianzas, en particular el caso de la vacuna Coronavac, de Sinovac, que la Universidad Católica junto con otras 7 universidades y hospitales públicos y privados están estudiando a través de un estudio científico clínico. Ese trabajo científico dio espacio a un acuerdo que fue transferido en su totalidad al Estado por medio del Ministerio de Salud, que ha permitido acceder a un número de dosis tales que han hecho que la campaña en nuestro país sea tan exitosa. Esto obviamente en el contexto de las dificultades que tiene en medio de una pandemia sacar adelante por una parte la investigación científico y clínica en torno a la vacuna y al mismo tiempo, tras su aprobación para uso de emergencia, implementar campañas de vacunación. Así que en nuestro país yo creo que más allá de lo que opinemos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, ha sido que es muy importante obviamente esa opinión y que participemos en este proceso de vacunación. Además de eso, ha sido destacado internacionalmente por instancias científicas, políticas y también medios de prensa internacionales que ponen a Chile como uno de los países donde el esfuerzo asociativo, ¿verdad?, entre la ciencia, las universidades, el sector público-privado, el gobierno y la participación ciudadana han logrado que esta campaña de vacunación vaya avanzando de manera exitosa, pero siempre con cautela, porque como sabemos, todas las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia siguen en investigación científica y clínica en paralelo mientras se utilizan para las campañas de vacunación. Doctor, sobre esa cautela, usted lo dice, siguen en investigación las distintas vacunas, porque claro, los tiempos han sido bastante acotados para llegar a estas aprobaciones de emergencia, no solamente del ISP, sino de otros organismos reguladores internacionales. Y con la información que ya se ha levantado, por lo menos de la campaña aquí en Chile, ¿cuál es un poco la evaluación que usted toma? Por ejemplo, en algún minuto se generaba cierta incertidumbre sobre algún tipo de efecto secundario que podrían tener las vacunas. Hasta el minuto eso no se ha dado, pero desde el conocimiento científico y lo que se ha levantado también en términos de información, ¿cuál es un poco la mirada que se tiene sobre este primer paso, digamos, del proceso y si efectivamente
se cumple con los requisitos de seguridad y eficacia de las vacunas. Bueno, el antecedente de seguridad es el del cual tenemos más conocimiento. Las vacunas todas llegan con estudios previos de seguridad realizados en sus países de origen, lo que uno entiende como el estudio fase 1. Luego estudio fase 2, donde se sigue midiendo la seguridad y se mide la inmunogenicidad. También tenemos bastante antecedentes, estudios fase 2 para esta vacuna. Y actualmente lo que está en curso son los estudios fase 3 que miden la eficacia. Y esos son los datos preliminares o interinos que faltaban para poder entregar una aprobación de emergencia para la vacuna. Pero es importante indicar que las vacunas que son aprobadas tanto por la FDA en Estados Unidos, por la EMA en Europa, por Anvisa en Brasil, por ejemplo, y por la Agencia Regulatoria Nacional en Chile, que es el Instituto de Salud Pública, son vacunas que cumplen 4 elementos claves. Primero, un elemento de calidad, un elemento de seguridad, de inmunogenicidad y eficacia. Y esas definiciones las toman consejos internos de la agencia regulatoria, apoyada por equipos asesores expertos que revisan por un periodo de un mes y medio, cada una de estas formulaciones y la definición. Así que es muy positivo que en Chile tengamos al menos 3 vacunas que ya fueron aprobadas para uso de emergencia en base a esos 4 elementos, que son calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia, y además otras que ya fueron ingresadas para evaluación. Ahora, a lo que yo me refería era también a que es necesario que sigamos manteniendo las medidas de autocuidado, porque las vacunas, por ejemplo, no evitan el que la persona se infecte, ¿verdad? Lo que hacen las vacunas principalmente es disminuir la enfermedad o bien la severidad de la enfermedad. Por otra parte, tampoco sabemos si una persona que está vacunada y que se infecta, que tiene enfermedad leve o no tiene enfermedad, no sabemos si esa persona va a transmitir o no el virus. Recordemos que el lograr una inmunidad de rebaño no es sinónimo de erradicación del virus. Sí. Es posible que el virus siga circulando, a pesar de que haya un porcentaje importante de la población vacunada. Tampoco sabemos, Nicolás, esa otra pregunta, y por eso es tan relevante el estudio que estamos haciendo acá en Chile con la vacuna Sinovac. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Ojalá que sea una inmunidad que dure al menos un año o más, ¿verdad? Y esos son aspectos que hay que definir también. Tampoco tenemos claridad para Doctor, todas las vacunas si acaso la inmunidad va a ser capaz de neutralizar a todas las variantes. Y el último punto, Nicolás, si me permite, es que hay algunas personas que no se van a vacunar, ¿verdad? Ya sea por razones, por contraindicaciones o porque no quieren vacunarse, porque recordemos que la vacunación es voluntaria, ojalá que sean las menos, las de este último grupo. Esas personas igual necesitan protección porque se pueden contagiar, ¿verdad? Y dado que el virus probablemente va a circular por mucho tiempo. Le iba a preguntar, doctor, ¿cómo se puede determinar cuánto es la duración de esta inmunidad y cómo? Es decir, ¿en qué minuto de este proceso podríamos llegar a una certeza con respecto a cuánto dura la inmunidad y cuáles son los procesos para llevar a cabo esto? Bueno, esa es la relevancia de los estudios clínicos. En nuestro estudio, que va a durar cerca de 1 año y medio, está planificado al menos para durar 1 año y medio, vamos a poder seguir la respuesta inmune hasta 1 año y medio después de recibida la vacuna. Y eso requiere técnicas especializadas de laboratorio, metodología que permiten no solamente medir los anticuerpos, ¿verdad?, que son los elementos inmunes, sino que también medir moléculas que son también centrales de respuesta inmune, como cierto tipo de citoquina y moléculas que producen células que se llaman linfocitos T, que son un elemento más bien de respuesta inmune celular. Y esperamos con este estudio científico clínico tener una noción de la naturaleza de la respuesta inmune y también de su duración. Ya tenemos datos preliminares bastante alentadores, tanto desde el punto de vista de la seguridad como la inmunogenicidad en Chile con voluntarios y voluntarias chilenos, tanto adultos como adultos mayores, y observamos que la vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad y además tiene
un muy buen perfil de inmunogenicidad, pero después de la segunda dosis. Por eso es muy importante que las personas reciban ambas dosis, dado que probablemente la primera dosis no genera un nivel de inmunidad necesaria para conseguir considerarla protectora. Claro, y volviendo al punto que usted señalaba, doctor, que es súper relevante en esta instancia, que el primer objetivo, podríamos decir, de la vacunación, de las vacunas, es que no se vaya generando sintomatología grave, especialmente en grupos vulnerables, y eso logra también ir evitando las hospitalizaciones y por ende también que esos cuadros graves terminen en fallecimientos, como desgraciadamente hemos estado viviendo en los últimos meses y desde marzo del año pasado, cuando llegó la pandemia, cuando llegó el virus a Chile. Claro, efectivamente sabemos que todas las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia en Chile tienen esa cualidad, es decir, disminuir el número de casos graves de enfermedad. Por lo tanto, esperamos que ese sea el primer logro de la vacunación, es decir, que haya un menor número de personas que requieran hospitalización. Pero en la medida que avancen los estudios clínicos, y avance el uso de esta vacuna de manera poblacional, vamos a poder tener una mejor noción del efecto que tienen estas vacunas a nivel de respuesta inmune protectora contra el virus y eventualmente disminuir la severidad de la enfermedad y un efecto que vamos a observarlo recién cuando un porcentaje mayoritario de la población haya recibido la segunda dosis de la vacuna. Ahora, muchos se preguntan, un paso bien importante de todo este proceso para poder tener esta gran herramienta contra el SARS-CoV-2, que es la inmunidad de rebaño. Desde la Organización Mundial de la Salud se establece que el 80% de la población tiene que estar inoculada con las 2 dosis, en el caso de que sean vacunas de 2 dosis, para llegar a esa vacunación. Le hago la pregunta desde el aspecto científico, efectivamente, ¿con el 80% vacunado ya se logra la inmunidad de rebaño o hay otros, digamos, requisitos para obtener esto o un contexto epidemiológico que indicaría esa situación? Claro, la inmunidad de rebaño es una gran pregunta. En la medida que un porcentaje superior al 70, 75, 80% de la población reciba la vacuna, vamos a poder recién saber si se logra la inmunidad de rebaño. Depende de varios factores. Primero que nada, el nivel de cobertura de la vacuna. Depende también del nivel de inmunidad que genera la vacuna, también depende de la aparición de variantes, porque hemos visto ya que al menos hay 3 variantes que tienen una importancia epidemiológica importante en algunos países y las variantes pueden ser capaces de evadir algunos tipos de inmunidad generada por alguna de las vacunas. Por lo tanto, esas preguntas en el fondo van a ser ojalá respondidas en la medida que tengamos un porcentaje mayor de personas que hayan recibido la vacuna. Ahora, es importante sí recordar, Nicolás, que la inmunidad de rebaño no es sinónimo de erradicación viral. Se acabó la pandemia, digamos, no hay que pensar en eso. Se acabó la pandemia, justamente. Siempre va a haber un porcentaje de personas que no recibieron la vacuna por las razones que mencioné anteriormente y por lo tanto es importante aclarar que en el fondo inmunidad de rebaño no es sinónimo de ausencia de circulación viral. Ahora, también la inmunidad de rebaño depende de un elemento central, es cuánto tiempo dura la inmunidad en cada persona que recibió las dosis definidas como esquema de vacunación para una vacuna en particular. No sabemos si es que en el fondo esa inmunidad va a durar muchos años o va a requerir, como en el caso, por ejemplo, de la vacuna influenza, inmunizaciones año a año. Son todas preguntas que deberemos ir respondiendo en la medida que vaya avanzando la ciencia, vaya avanzando por una parte los estudios clínicos y científicos que están en desarrollo, así también como los estudios de efectividad, que uno podría denominar como los estudios fase 4 para las vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia. Esos estudios de efectividad poblacionales nos van a dar también una indicación de cómo se comportan las vacunas que han sido utilizadas en los diferentes países en términos de disminuir los casos, primero que nada lo más preocupante, los casos severos, graves que necesitan hospitalización y también en general los casos de enfermedad sintomática. Hemos visto ejemplos en países donde las campañas de vacunación también han sido bastante ágiles y ejecutivas, como ha sido el caso de nuestro país.
pero países donde ya han hecho han hecho esos estudios, como en el caso de Israel, y se ha observado un efecto beneficioso de la vacunación a nivel poblacional. Doctor Kalergis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Y relacionado con este tema, desde este sábado, Independencia retrocede a fase 2 y se encuentra en cuarentena durante